dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20, lo siguiente. ¿Podemos leerlo juntos? A la cuenta de 3. 2, 3. Así que, ¿estamos juntos? A la cuenta de 3. Gracias. 2, 3. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El concepto embajadores en la Biblia solamente aparece en 2 versículos, solamente en 2. Pablo utiliza el mismo concepto en los 2, la misma palabra en griego en los 2. El primer versículo es este, el que acabamos de leer, el que está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. La siguiente vez que Pablo va a utilizar este término embajadores es cuando él se encuentra en la cárcel. En Efesios capítulo 6, verso 20, dice esto: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Está rogando que podamos orar por él para que él pueda continuar predicando la palabra. Y en un primer concepto dice, somos todos embajadores. Y aquí lo toma muy personal y dice, soy embajador. Permítame dar una pequeña pincelada muy superficial para nuestro estudio, para comprender el concepto de embajador. No se puede usar la palabra embajador libremente. El embajador tiene que tener ciertos requisitos. Diga conmigo, requisitos de embajador. Los requisitos de embajador básicamente, o para ser un embajador de una nación, básicamente son 3. Si usted cumple con estos 3 requisitos, usted puede ser un embajador, para empezar, de Bolivia. Las 3 características son las siguientes. Lo primero, un embajador tiene que ser sí o sí nacido en el lugar. Para ser representante de Bolivia, usted debe haber nacido en Bolivia. No puede ser que usted tenga una ciudadanía porque sí, no. Tiene que haber sido nacido en Bolivia sí o sí. O si usted quiere representar a otra nación, lamentablemente no puede, porque no ha nacido en esa otra región. Necesita ser nacido en Bolivia. Los nacidos en Bolivia digan, yo nací en Bolivia. Estamos varios. La segunda característica, o el segundo requisito, es que esta persona que va a ser embajador es que debe estar en paz con la justicia de la nación. Esta persona no puede tener un historial delictivo, un historial que le siga. Tiene que ser una persona que no tenga historial pendiente dentro de su país. Hasta aquí está fácil, ¿no es verdad? Porque nacer en el país, bueno, o sea, tú no escogiste nacer aquí. Y estar en paz con la nación, bueno, honestamente, mis hermanos, la verdad es que no todos nosotros somos delincuentes. Y podemos tener un historial relativamente limpio o limpio. Pero la tercera es la complicada. Y tal vez por eso, específicamente por eso, muchos de nosotros no nos dedicamos a ser embajadores en diferentes países. Pues la tercera es que el embajador debe ser una persona escogida directamente por el líder más alto, el rango más alto, en este caso por el presidente. El presidente es aquel que debe escoger directamente al que es embajador. Y una vez que escoge al embajador, entonces tiene que ser posicionado en una ceremonia, valga la redundancia, de posesión, colocándole la respectiva investidura. Entonces esa parte no la cumplimos porque muchos de los que estamos aquí no conocemos ni siquiera al presidente, ni siquiera lo seguimos en Twitter, ni Twitter tenemos. Así que nos escoja específicamente para ser embajadores está súper difícil. Pero en la Biblia indudablemente tú y yo cumplimos esos requisitos. Por ejemplo, el primer requisito era que necesitamos nacer específicamente en esa región, ser nacidos. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 3, verso 20 lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos de los cielos. No solamente nosotros, sino también todos los héroes de la fe. Todo aquel que es héroe de la fe tiene esa ciudadanía y tenían el concepto de que esa era su patria. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 11, verso 13 al 15.
Conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los héroes de la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Extranjeros y peregrinos, ¿por qué? Porque su ciudadanía, su nación es el cielo, al igual que la nuestra. ¿Alguien dice amén? Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pero si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero no es nuestro caso. Nosotros no queremos representar a una nación terrenal. Nosotros somos 100% celestiales. ¿Recuerdas a Nicodemo? Cuando Nicodemo se encontró con Jesús y le dijo: hey Nicodemo, ¿sabes una cosa? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? Y le empieza a explicar el evangelio. Porque nosotros somos nacidos del cielo. Nuestra naturaleza es celestial. Entonces cumplimos el primer requisito. El segundo requisito era estar en paz con la justicia de la nación. ¿Recuerdas? Estar en paz con la justicia de la nación. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 5 del primer versículo que tú y yo tenemos esa paz con esa nación. Justificados, checa, la justicia de esa nación está con nosotros. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera, y por la cual tú y yo no nos dedicamos a ser embajadores en esta tierra de manera natural, representando a Bolivia, es que tenemos que ser escogidos directamente por el líder de rango más alto. La Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Pero, oh gran sorpresa, tú y yo, la Biblia dice que somos escogidos. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Empieza a dar una lista de cuál tiene que ser la vestidura de aquel que es escogido. Entonces, nosotros cumplimos 100% con los requisitos de un embajador. ¿Qué es lo que hace un embajador? ¿Qué debe hacer un embajador en el país donde se le asigna? ¿Cuáles son sus funciones? Diga conmigo, funciones de un embajador. El embajador tiene muchas cosas que hacer, son tipos muy ocupados. Pero la principal función, el rol esencial que tiene una embajada en una nación, básicamente son dos. La embajada, liderizada por el embajador, tiene que hacer dos cosas. La primera es ayudar a los ciudadanos de la nación. Si usted se encuentra en algún país donde hay la embajada de Bolivia y usted necesita ayuda, lo que tiene que hacer es correr a la embajada de Bolivia y ahí le van a ayudar, porque usted es boliviano. Entonces su labor es ayudar a los ciudadanos de esa nación. Y la segunda función es representar a la nación en la nación extranjera. Debe ser un representante, mostrar lo mejor que tiene. Ahora, si nosotros somos embajadores, de la misma manera tenemos esas dos funciones. Nosotros tenemos que ayudar a los ciudadanos del cielo. Recuerdo este pasaje donde la Biblia dice: hey, tengan una especial atención, ayuden especialmente a los de la familia de la fe. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Porque nuestra labor es, mientras estamos acá, y si somos embajadores como Pablo nos lo dijo, nuestra función en realidad es ayudar a los hermanos, ayudar a los ciudadanos del cielo. Y segundo es representar a la nación, en este caso a Cristo, en la nación extranjera, en el mundo. Nosotros somos representantes de Cristo en este mundo. Ahora, hasta aquí está interesante, pero ¿cómo funciona esto? Porque como idea está muy bien, y por eso les dije, esto es muy superficial llegar a esta conclusión. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ayudar a la familia de la fe? ¿Cómo podemos representar a Cristo en este mundo? ¿Cómo se articula todo esto para que esto se vuelva realidad de nosotros? Muy sencillo. Eso se articula por medio de algo que se llama la reconciliación.
Ahora sí, con toda esa plataforma que hemos armado, entremos al tema. La reconciliación es algo fundamental en la vida del creyente. Sin reconciliación no podemos hacer absolutamente nada. La palabra reconciliación viene de esta palabra en hebreo, que es la palabra catalazo. Catalazo significa cambiar mutuamente, figurativamente ajustar, componer una diferencia. Se traduce como reconciliación, como reconciliar, cambiar mutuamente. Cualquiera diría, oye, esto se parece a un concepto de arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de comportarnos. Figurativamente ajustar. Si yo estaba desajustado al asunto, y vamos a ajustar las cosas que hemos dejado sueltas, vamos a reconciliarnos. ¿Recuerdas el versículo primero que leímos? Ustedes son embajadores de Cristo, ¿no es verdad? Para comprender perfectamente eso, necesitamos un poquito de lo que a mí me fascina más: el contexto. El contexto lo es todo, porque un texto sacado de contexto es un pretexto, no tiene sentido. Hay versículos para todo, pero si lo sacamos de contexto, el contexto de ese versículo lo explica todo. Ahora sí, ¿me acompañas al viaje? El que todavía está despierto, de un aplauso a Jesús para despertar al que se durmió. ¿Qué está sucediendo? Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto, una iglesia que él fundó, una iglesia que en un principio le escribió una carta porque aunque él fundó la iglesia, se retiró, y esta iglesia, aunque tenía muchos dones, tenía mucho amor, tenía muchas de esas cosas, empezó a obrar de mala manera y empezó a aceptar pecados, ¿te acuerdas? Y ahí está la carta de 1 de Corintios. Angustiado Pablo porque la iglesia de Corinto estaba en esa circunstancia, él visita la iglesia de Corinto y trata de ajustar ciertas cosas, pero lamentablemente no lo logra, porque en medio de la iglesia de Corinto empezaron a murmurar. Había una murmuración muy fuerte dentro de la iglesia acerca de Pablo, porque el ministerio de Pablo lamentablemente no era un ministerio muy exitoso. A la iglesia de Corinto habían llegado unos superapóstoles impresionantes, y esos se veían muy bien. Estos superapóstoles hablaban de una manera muy elocuente y empezaban a decir, oye, pero es que seamos honestos, Pablo, no sé, Pablo no tiene pinta de apóstol, su aspecto no es tan, mira su ropa no es muy de marca, todo el tiempo anda de tenis, ¿no? Pablo no, a ver, y los superapóstoles decían esto, mira, Pablo, a donde va lo corren, Pablo, a donde va lo golpean, Pablo no se viste con ropa fina, pero nosotros los superapóstoles tenemos éxito. Pero nosotros los superapóstoles sí lo hacemos bien. Entonces la iglesia de Corinto empezó a recibir este tipo de mensajes y empezaron a decir, oye, es cierto. Oye, nuestro pastor es medio pele, ¿no? Medio pele, sí, ¿verdad? Hasta mete sus manos al bolsillo, ¿eh? Y sí, todo el rato lo pegan. Qué macana. Entonces empezaron a desanimarse y empezaron a ver esa parte de Pablo. Y Pablo empieza a escribir la segunda carta a Corinto. Ok, ese es el contexto de segunda Corinto. Y le dice Pablo en los primeros 7 capítulos. Lo que hace Pablo en los primeros 7 capítulos es explicar por qué no es exitoso. O sea, no es exitoso en términos humanos. Y Pablo les aclara y les dice, saben mis hermanos, Dios no me llamó a ser exitoso, Dios me llamó a ser fiel. Y si hay algo que pueden exaltar de mí, no es que sea un ministerio exitoso, pero sí que soy fiel. Y empieza a resaltar eso Pablo en los primeros 7 capítulos. Y en ese contexto se encuentra este capítulo 5 de segunda de Corinto. Acompáñenme al viaje a poder leer este pasaje de cómo Pablo expone esto a ellos. Y les dice lo siguiente, segunda de Corintios capítulo 5, versos 6 en adelante. Así que siempre vivimos en plena confianza, está hablando Pablo, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo,
no estamos en el lugar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor. El anhelo de Pablo hasta este lugar es estar en la presencia de Dios. Dice, ahí es nuestro lugar, su presencia. Y si morimos, bueno, mejor nos morimos. Verso 9. Así que ya sea que estemos aquí en el cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarle a Él. Solo tengo una meta, está diciendo Pablo: agradar a Dios, mis hermanos. El verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los que han estudiado conmigo la Biblia saben que el tribunal de Cristo no es un tribunal para salvación. No tiene que ver nada que ver la salvación en el tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo vamos a asistir todos nosotros, pero va a ser para rendir cuentas de las cosas que hicimos, de todo lo que hicimos cuando conocimos al Señor, en su obra, en la iglesia, todo lo que hicimos, todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer, cuenta. Si quieres saber más acerca del tribunal de Cristo, acércate a tu líder y pregunta: ¿cómo es esto del juicio eterno? ¿Cómo es esto del trono blanco? ¿Cómo es esto del tribunal de Cristo? Te lo va a poder explicar. Pero todo lo que hagamos cuenta. Ojo, Dios no está subastando el cielo. Esto quiero aclararlo. Dios no está subastando el cielo. No es, bueno, al que hace 200 abdominales, arriba, bien. No hay subasta del cielo, mi hermano. Pero está diciendo, acuérdense que un día vamos a estar delante de Dios y todas las cosas que hagamos vamos a dar cuenta, mis hermanos. El verso 11 dice así: dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros. Iglesia, yo espero que ustedes también sepan que somos sinceros. Me encanta. ¿Saben? Dios conoce el corazón con el cual hacemos todo. Dios sabe que aunque estamos pasando con esos problemas, Dios sabe quiénes somos. No tenemos que pretender ser otra cosa. Y espero que también ustedes lo sepan. ¿Me está siguiendo el viaje? El que me está siguiendo, diga: te estoy siguiendo. El verso 12 dice así. Me encanta el verso 12. Mire, ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Pablo sabe que humanamente no es apetecible. Pablo comprende que humanamente no es apetecible. No es un predicador exitoso, por más de que tiene una gran línea de escuela sentado a los pies de Gamaliel. Pablo sabe que tiene una reputación que le persigue como asesino de la iglesia. ¿Quién es tu pastor? Es un ex asesino de la iglesia. Debe ser un infiltrado, ¿no? Pablo sabe que viene eso. Pablo sabe que aunque sabe muchas cosas, aún tiene en su salud algo que lo golpea y que le hace recuerdo de que es todavía un humano y que no puede enorgullecerse de nada. Ese aguijón, ¿se acuerdan del aguijón de Pablo? Pablo no es un predicador exitoso, él lo reconoce. No tiene un ministerio exitoso. No ha fundado tantas iglesias como esos superapóstoles. Y las iglesias que ha fundado Pablo son iglesias que se están yendo por otra doctrina. Lee todas las cartas que les mandan. Todas se están desviando. Las pocas que ha fundado, todas se están desviando. Pablo sabe que donde va lo desprecian. Pablo sabe que por donde va lo golpean. Por donde va lo arrestan. Solo tiene una cosa: Pablo ha sido fiel al llamado de Dios. Pablo está diciendo aquí: mis amigos, mis hermanos, iglesia amada, la cual yo he fundado, dice así: yo sé quién soy. Ni siquiera yo me recomiendo a mí mismo. Ni siquiera diría: invítame a mí a predicar. Ni siquiera yo me recomiendo a mí mismo.
pero les voy a dar una oportunidad. Checa eso. Pero les voy a dar una oportunidad para que te gloríes a través de lo que Dios hace en ese ministerio. Ni siquiera yo recomiendo lo que soy, pero ¿sabes qué, iglesia? Te voy a dar una oportunidad para que tengas algo de qué gloriarte delante de esos tipos que se jactan por los ministerios exitosos que tienen. No me estoy invitando, aquí está todo. Permítame solamente hacerle un pequeño ejemplo, Yo sé que no se compara a lo que está pasando con Pablo, pero solamente para que tengamos empatía con lo que está pasando. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué tiene Rocafiel de especial? ¿Qué tiene Rocafiel para gloriarse? Te invito a mi iglesia porque tenemos instalaciones maravillosas. No, la verdad es que hizo lo que se pudo y corremos y vamos adelante. Tenemos instalaciones bellísimas, no sabes cómo. Nuestra alabanza, no desmerezco, nuestra alabanza es hermosa, pero ¿qué vas a decir? Nuestra alabanza tiene un coro polifónico, tiene metales así, trombones, trompetas, violines, chelos, impresionante. Una decoración. Toda la decoración al final ha desaparecido, se ha vuelto una pared blanca. Tiene un escenario. No, la verdad que ni escenario tenemos. Una tarima. No, mi iglesia, una iluminación. No, la verdad es que no. No hay nada de qué gloriarse, nada. Pero sí podemos gloriarnos en lo que Dios hizo a través de esta iglesia, tan pequeña, tocar corazones, empezando por el mío. El éxito solo es de Dios. Porque sí puedo decir que podemos jactarnos, sí, Dios en esta pequeña iglesia tocó nuestro corazón, quebró nuestras estructuras, transformó nuestra forma de pensar. Y muchos de nosotros llegamos aquí en un molde religioso y fue quebrado. Y entendimos que más importante era su presencia. Tiene importar nada más, ya sea aquí, ya sea en el parque, ya sea donde sea. Es lo mismo. ¿Checas eso? Estamos dándole, dice esto, miren, estamos de nuevo recomendándonos. No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Porque sabes, los ministerios espectaculares siempre van a estar. Pues no caigamos en ese tropiezo de decir, wow, esos ministerios. Porque lo que importa realmente es la sinceridad en el corazón. Luego dice el verso 13: si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Es que en serio, iglesia, parezco loco, está diciendo Pablo, parezco loco. Haber dejado todo y tomarlo todo por basura con tal de conocer a Cristo. ¿Recuerda lo que dice Gálatas? ¿Recuerda lo que dice en Gálatas? Parece locura. Pero si estamos, si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para bendecirlos a ustedes, sea de una forma o de otra. El amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por nosotros, también creemos que todos hemos muerto en nuestra vida antigua. Él murió por nosotros para los que reciben de nuestra vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Nadie puede, le está diciendo, iglesia, nadie puede negar que eres diferente a como entraste por esa puerta. Nadie puede negar lo que eres diferente a como llegaste a esa iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y después de ver Pablo esta plataforma, dice, ¿saben qué, muchachos? Estas son mis últimas palabras al respecto de este tema. Les voy a dar lo que les diferencia a ustedes.
Eso está diciendo, les voy a dar lo que les diferencia a ustedes de todos los demás ministerios que ustedes creen que es exitoso. Y ahí, después de plantar toda esa plataforma, ahí es donde Pablo va a lanzar el mensaje fuerte de la reconciliación. En el verso 17, porque después del 16 viene el 17. Amén. Y que siempre sea así, que venga siempre el 17. El 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, después de decirles, oye, ya que han pasado por eso y todo ese tipo de cosas, o sea, de modo, cuando aparece esta palabra de modo, es conclusión. Les estoy hablando de toda esta ensalada que ha pasado. Conclusión: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, o sea, todo este concepto de que si alguno está en Cristo es nueva criatura, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire, una vez acá, segunda vez en un mismo versículo. Verso 19. Léelo conmigo a la cuenta de 3, 2, 3. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó nosotros la palabra de la reconciliación. Mira, hasta aquí hay una tercera vez que aparece la palabra reconciliando y una cuarta voz que habla de una reconciliación. El verso 20 arranca diciendo, así que, otra vez, concluyendo la idea, somos embajadores. Debido a esta condición de reconciliación que en tanto aparece aquí, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay algo que yo les decía en la oficina esta semana. A los chicos de la oficina les decía, cuando una persona lee un versículo, cuando una persona encuentra un versículo, y en este versículo aparece 2 veces, o en ese pasaje que vas a estudiar, aparece 2 veces la misma palabra, préstale atención, porque ahí está el tema. Si aparece 3 veces, ni lo dudes, es el título de la prédica. Ahí es donde tienes que golpear, ahí está la cabeza del clavo. Mis hermanos, aquí no aparece 2 veces, ni 3 veces, aparece 5 veces. 5, o sea, ¿de qué está hablando Pablo? De la palabra. No. ¿De qué está hablando Pablo? Del mundo. No está hablando del mundo. ¿De qué está hablando Pablo? De rogar a la gente, ¿no ve? No. ¿De qué está hablando Pablo? De reconciliar. ¿Cambiamos de tema, embajadores? No, reconciliación. Ahí hay que golpear. Lo que Pablo está diciendo, mire, 5 veces toca el punto reconciliación. En el momento en el que la reconciliación se revela en ustedes, tomen en cuenta eso. Voy a retroceder para explicarles todo esto. ¿Saben una cosa? Estoy con estos problemas en la iglesia de que están hablando de cosas malas de mí. Sí, la verdad es que, ¿saben? Ni siquiera yo me recomiendo, pero una cosa, no se olviden. Y cuando estábamos juntos hemos experimentado reconciliación. ¿Me entiendes? ¿Vas con el viaje conmigo? ¿Sí? ¿Tiene sentido todo el contexto? Una cosa, y por qué jactarse, que juntos podemos no tener nada y puede ser un ministerio, pero una cosa les doy para que se jacten delante de esos. Aquí nos hemos reconciliado. Y esa reconciliación provoca que nosotros seamos embajadores. Sin esa reconciliación no podemos ser embajadores. Sin esa reconciliación no podemos ser representantes. Sin esa reconciliación no podemos ayudar a la familia de la fe. Sin esa reconciliación no podemos pararnos y decir, vamos a cambiar este mundo. Lo único que tenemos para ofrecer a este mundo, a diferencia de todos los demás ministerios, se llama reconciliación. Así que, como hemos experimentado esta reconciliación, somos embajadores en el nombre de Cristo, como Dios rogase por medio de nosotros. Decimos, reconcíliense con Dios. Ya que aparecen 5 veces la palabra reconciliación en este mensaje, a partir de aquí, en los próximos 10 minutos o 15 minutos que me quedan, quiero viajar con ustedes para poder ver en qué etapa de reconciliación tú y yo nos encontramos. Porque la reconciliación sí es un concepto hermoso.
pero tenemos que encontrarnos en alguna etapa de la reconciliación. Y la única manera de entender esto es ver el pasaje y desglosarlo. Sígueme. Primero, para nosotros reconciliarnos, primer punto, para nosotros reconciliarnos con Dios, necesitamos estar en Cristo. Dile a la persona que tienes al lado, tienes que estar en Cristo. Estar en Cristo. Mire lo que dice donde arrancamos. Les dije, aquí arranca el tema de Pablo, ¿no es verdad? Segunda de Corintios 5, pero el 17. De modo que si alguno está en Cristo, empezando a hablar de la reconciliación, cerrando todo ese contexto, dice, de modo que si alguno está en Cristo, miren, iglesia preciosa, el primer requisito para la reconciliación es estar en Cristo. No puedes excluir a Jesús si queremos estar en paz con Dios. Para estar en paz con Dios es por medio de Jesús. Es la única manera. No hay otra. Es estar en Cristo. Estar en Cristo tiene un montón de beneficios. Si tú y yo decidimos estar y permanecer en Jesús, nuestra vida va a ser transformada. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No solamente reconciliados, sino también redimidos. La palabra redención significa comprados. Hemos sido comprados por Él, no solamente hemos sido reconciliados. Romanos capítulo 8, verso 1 dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No solamente reconciliados, no solamente comprados, sino sin condenación. Maravilloso. Primero de Corintios capítulo 1 verso 2 dice así, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Hey, no solo reconciliados, no solo comprados, sin condenación, sino santificados, apartados del mundo, exclusivos. Efesios capítulo 1 verso 3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, reconciliados, comprados, sin condenación, apartados del mundo, exclusivos, benditos. Hey, yo quiero estar en Cristo. Estar en Cristo tiene todas las ventajas de la galaxia. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, reconciliados, comprados, sin condenación, apartados del mundo, exclusivos, benditos, salvos. ¿Saben qué? Puedo seguir toda la mañana diciendo qué es lo que hay en Cristo. Para los que les gusta predicar, para los que están haciendo su prédica para esta semana, para el fin de semana, en Cristo es una buena prédica. Tienes 20,000 versículos para poder hablar de qué es estar en Cristo. No hay nada mejor que estar, si tienes al lado directo, tienes que estar en Cristo. Si no estás en Cristo, mi amigo, no puedes reconciliarte. No podemos ostentar reconciliación si nosotros no estamos en Cristo. Arriba Jesús, abajo Jesús, alrededor Jesús, estar en medio, rodeado de. Que cuando el Padre nos vea, vea a su Hijo. ¿Entiendes ese principio? Claro, porque si nos ve un pecador, ¿no? Decimos, qué asco, un pecador. Porque nada impuro puede estar dentro de su presencia. Pero pasa el asqueroso del Alejandro, pero ve a su hijo. Oh, mi hijito. Lo estás en Cristo. Siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, checa esto, nueva criatura es. Entonces, para poder experimentar reconciliación, uno tiene que ser una nueva creación. Nueva criatura suena medio feo, criatura, ¿no? A los niños, criaturita de Dios, ¿no? Pero criatura suena raro, pero la palabra, me encanta, ¿sabes qué? Como mi hija dice, boom, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura en el diccionario es
ser creado. Es eso, un ser creado por la divinidad. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hey, amigos, ¿alguna vez has hecho algo vergonzoso? ¿Alguna vez has hecho algo vergonzoso? Bueno, ¿sabes qué? Eso ya pasó, ya fue. Nadie se acuerda. Eres nueva criatura. Todo es hecho nuevo. ¿Alguna vez has manchado alguna ropa tuya? ¿Sabes qué? Lo manchas y vas y lo lavas y a la primera lavada no sale la mancha. Bueno, volvemos a lavarla. La segunda lavada no sale la mancha. Bueno, a la tercera lavada ya sale la mancha, pero tu ropa ya no es nueva. Ya la has lavado 20 veces. Él no solamente agarra y dice, ¿sabes qué? Te voy a lavar. No, ¿sabes qué? Vas a estar como nuevo. Hay una diferencia una ropa lavada a una ropa nueva. Nueva criatura es. Me fascina este concepto. Recordando lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 13. No hay cosa creada, checas, criatura, no hay criatura que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuentas. Todo lo creado va a estar delante de él. Tú y yo, más vale que seamos nueva criatura. El cristiano es esa nueva creación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Tiene sentido? Me acuerdo de ese versículo famosísimo que está en Filipenses capítulo 1 verso 6, donde dice: el que ha empezado la buena obra en ti va a ser fiel en completarla hasta el día que Cristo venga. ¿Te acuerdas? Hasta el día de Jesucristo. Él va a terminar su obra. No importa si está en ese proceso, Él la va a terminar. Él te va a hacer nuevo porque esa es su promesa, en su palabra está escrito. Y me encanta eso porque Pablo dice: estoy convencido de que Él te va a hacer nuevo. Convencido. ¿Qué debe hacer una creación nueva? ¿Cómo debe comportarse una creación nueva? Efesios capítulo 2 verso 10 dice lo siguiente: somos hechura suya, creados en Cristo. Checa, todo está ahí. Creados en Cristo para buenas obras. ¿Qué es lo que hace la nueva criatura? Vuelvo a leer el versículo. Léelo conmigo para engancharnos. Somos hechura suya, 2, 3. Creados en Cristo Jesús para... ¿Qué hace una nueva criatura? Buenas obras. ¿Cómo son esas buenas obras? 2, 3. Las cuales Dios, para que anduviéramos en ellas. Dios ya tenía un plan. Checa esto. Este verso lo vamos a agregar un poquito, solamente para hacernos explotar la cabeza. Dios ya tiene un plan con la humanidad. Dios ya tiene un plan a seguir. Él ya tiene una agenda. Tú y yo no alteramos esa agenda. No. No somos tan importantes para alterar la agenda de Dios. Es decir, oh, bueno, si Pepito no se ha convertido todavía. Pepito, plan B. No, Dios no tiene plan B. Dios tiene un solo plan. Dios tiene una agenda que cumplir. Dios tiene un plan que hacer. Él lo va a hacer de todas maneras, porque Él dice que de antemano Él ya ha preparado, pero Él quiere que andemos en ellas. Dios nos permite a nosotros ser parte de ese plan. Ejemplo, la iglesia. Dios iba a plantar una iglesia en este lugar, en esta zona. Sí o sí lo iba a hacer. A ver, ¿qué iglesia querrá? Ya apareció Rocafiel. Bueno, Rocafiel, venga al plan. O sea, sí o sí Dios iba a plantar una iglesia en Santa Cruz. Sí o sí lo iba a hacer. Pero los disponibles, como el hermano Jorge nos enseñó la semana pasada, los dispuestos. ¿Llegas? Ok, esos dispuestos, estos que son renovados, esos que son reconciliados, los pongo en mis planes para que anden en esos planes que ya los he puesto de antemano. ¿No quieren? Bueno, pues Dios se consigue otros 10. Dios se consigue otros 10. Porque su plan consigue. Sintámonos privilegiados, mis hermanos. Sintámonos privilegiados de que Dios nos enroló en sus planes. Por eso es que la oración es: quiero hacer tu voluntad.
¿Recuerdas? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cuál es tu plan para el día de hoy? Para esta tierra, Dios. Yo quiero hacer tal cosa. Muy bien, nos alineamos a ese plan. Caminamos en su voluntad. Qué privilegio el poder ser nueva criatura para poder caminar en los planes de Dios. Todos los planes que no son de Dios son planes que tienen destino de muerte. Los únicos planes que dan vida son los planes de Dios. Lo único que va a permanecer son sus planes. Todo imperio de este mundo va a caer, pero solamente su imperio va a permanecer. Cuando invertimos nuestra vida en esos planes, estamos invirtiendo en cosas eternas, porque cielo y tierra va a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Entonces, la nueva criatura se enrola en los planes de Dios. En otras palabras, no hacemos las mismas cosas que hacíamos antes. O sea, si antes era un borracho, dejo de ser un borracho. No maquillo las cosas, no, porque ahora ya tomo cerveza sin alcohol. No, es que antes yo fumaba, ahora ya no fumo, pues ahora, ¿qué se llama el cigarro electrónico? Vapeo, pues ahora, pastor. No, es que quiero maquillar lo mismo, hermano. Tuve un pecado, eso, pues, no. Nueva criatura. No hago las cosas que hacía antes, punto. Antes era un bailarín, no, pues ahora ya no, punto. El que me está entendiendo diga, te estoy entendiendo. Hacemos la obra de Dios, las obras que Él ha planificado. Somos diferentes, nueva criatura. No me gusta mucho el borrón y cuenta nueva. Me gusta el destrucción completa y nueva libreta. Eso es, no es borrón y cuenta nueva, es destrucción completa y nueva libreta. Aquí empezamos a escribir de cero. Qué lindos son los inicios de año, ¿no es verdad? Cuando empieza colegio y te dan un cuaderno nuevo, ¿no? ¿Tú te compraste el cuaderno nuevo para ir al colegio? Tal vez sí, pero en la mayoría de las circunstancias el padre es el que te otorga un cuaderno nuevo. Toma, segundo de primaria, adelante. Cuaderno nuevo, uniforme nuevo, todo nuevo. Mochila nueva, o sea, siguen bien la otra, pero mochila nueva, la otra la bota. Ese es el mismo concepto. Me encanta pensar esto plantado en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versos 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Mira eso, vístete el nuevo hombre. Esa palabra despojaos, mira, gracias a Dios que hace frío, porque solamente me pongo saco cuando hace frío. Pero esta palabra despojaos es esto. En el griego es sacadlo y echarlo lejos. Así es, eso es despojarse. ¿Cuándo voy a alcanzar eso? Nunca. ¿Me entiendes? Tirado lejos. Ahora la siguiente cobertura que tengo que recibir es la cobertura del Señor. Y no estoy fregado en la vida. El que me entendió este principio te ha entendido. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Los que estudiamos la Biblia juntos, cuando decimos verdad, ¿qué versículos se te viene a la cabeza? Juan 14, 16 y Juan 17, 17. Jesús es la verdad, tu palabra es verdad, punto, no hay nada más. Leo la Biblia y la Biblia dice que algo es pecado, para mí es pecado, punto. No hay tema de discusión. La Biblia dice que es pecado, para mí es pecado, punto. Porque soy nueva criatura. Avanzamos. Digo conmigo, estar en Cristo. Digo conmigo, nueva creación. Y lo siguiente que uno tiene que experimentar se llama amor de Dios. El 18 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos corresponde a nosotros por pecadores, muerte.
Ay, no, pues pastor, es que la verdad es que yo no he pecado mucho. O sea, ¿cuántas veces debe matar a una persona, a alguien, para ser un homicida? ¿Cuántas veces? Una y es homicida. No tiene que matar a 50, pues, es un homicida, de verdad, 50 muertos. ¿Cuántas veces tiene que mentir una persona para ser un mentiroso? Una. Lo que yo no he dicho grandes mentiras. No, una mentira. Mentiroso. Este verso dice que Cristo pagó esos pecados y nos da una función. Y nos hace experimentar algo que se llama el ministerio de la reconciliación. A mí me causa mucha gracia. Me causa mucha gracia porque un texto fuera de contexto siempre es un pretexto. Decir, hey, tenemos que nosotros ser ministros de reconciliación. Sí, pero este versículo no dice eso. Lo siento. Si escuchaste alguna predicación de ministros de reconciliación, perdón, pero ese verso no dice eso. Por más de que suena muy lindo y puede haber mucha verdad en esa frase. Porque el contexto dice esto. El ministerio, nos dio el ministerio de la reconciliación. Había una necesidad por ser suplida. Eso es ministerio. El 19 dice así. ¿En qué consiste el ministerio de reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué hicimos nosotros para esa salvación tan grande? Nada. Nada. Un día estaba reunido con algunos pastores y creo que me estaban tomando examen, porque me dijo, usted, mi hermano, ¿qué hizo para recibir la salvación? Bueno, yo hice mi parte y Dios hizo la suya, les dije. Y pude ver sus ojos como que, blasfemo. ¿Qué dices? Sí, yo hice mi parte y Dios hizo la suya. ¿Y qué hiciste tú para la salvación? Me fui lo más lejos posible de Dios. Me escapé. Traté de esconderme bajo una piedra. Y Dios hizo su parte. Me encontró y me salvó. Lo único que yo aporté para mi salvación es mi pecado. Y Dios puso todo lo demás. ¿Me entiendes el principio? El ministerio. Dios nos ha dado el ministerio de las reconciliaciones. Dios hizo todo. Suplió toda nuestra necesidad. Por eso es que Romanos capítulo 5 versos 10 y 11. Por eso tú y yo, aunque suene hermoso, tenemos el ministerio de la reconciliación. Sí, podemos manipularlo en reconciliar a la gente con Dios y más cosas. Sí, pero tú y yo no reconciliamos a nadie. Porque tu sangre no paga sus pecados. Mi sangre no paga sus pecados. Y por más de que queramos eso, reconciliar a la gente con Dios, no lo vamos a lograr. Pecador no paga por pecador. Sangre pecadora no paga por, tiene que ser sangre pura, sin mancha. El verso 10 de Romanos 5 dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Vas a morir por ese que quieres reconciliar? No. Es Jesús haciendo la obra. Chicas, que esos principios tan sutiles tratan de generar una iglesia empoderada, que declara cosas, que ostenta cosas, que rompe, que patea, que ata, que desata, ¿me entiendes? Porque quiere dar cierto poderío al cristianismo. Cuando el cristianismo es esto, hermanos. Dios, nosotros enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús. En ese momento ya te sientes culpable, ¿no? Porque murió alguien que no fuimos nosotros. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. ¿Por quién recibimos reconciliación? Por Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? Nada. O sea, yo estaba pasando por aquí y ¡pum! Me topé con la reconciliación. No dice que nos hizo, no dice que se hizo de la vista gorda por nuestros pecados, no dice esto. Dice, no los toma en cuenta. No es que no los vio. No, los vio y después de verlos dijo, ok, pagados. Nuestro pecado ya no cuenta.
porque fue pagado en la cruz. Ahora, la respuesta a ese ministerio de la reconciliación, la respuesta a ese ministerio de la reconciliación siguiente: no tomándose en cuenta los hombres sus pecados. Ok, siguiente, la respuesta a esto es una responsabilidad, porque el versículo dice así: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, es diferente el ministerio de la reconciliación a la palabra de reconciliación. Es muy diferente. Y nos encontró a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el verso 20 dice lo siguiente: así que, o sea, a causa de que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de la reconciliación, somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Checa esto: como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando nosotros hablamos la palabra de la reconciliación, es como si Dios mismo estuviera diciendo a la gente: en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Cada vez que nos acercamos a alguien, decimos: mira, quiero decirte una cosa. Dios te dice, Jesucristo dice, reconcíliate con Dios. Hazle caso a Jesús. Hazle caso a Jesús. Ahora, esto solamente se logra por algo que se llama la muerte sustitutoria de Cristo. Y es el quinto punto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. ¿Hay alguna alabanza en Cristo para los de alabanza? No, okay, no hay, no. Vamos a inventarnos una. Chica, es que Dios no solo nos perdonó, nos hizo justicia. Esto en teología se llama la doctrina de la imputación. Ahí anótatelo y chequealo. En Google debe haber mucha información. La doctrina de la imputación. Que todo lo que estaba en contra nuestra fue puesto a la cuenta de Jesús, como si nunca hubiéramos pecado. Si entendemos este concepto, como si nunca hubiéramos pecado, ¿por qué? ¿Por qué entonces seguimos recordando yo era un desgraciado, yo era el peor de la galaxia, yo era un gusano de tierra peor que un gusano de tierra, porque hacía esto? Ya nadie se acuerda, ni Dios, hermano. Dejemos de vivir nuestra vida pasada de esa manera. Ya acabé. Resumen. Siguiente. Oh, perfecto. Véngase el equipo de alabanza. Vamos a adorar a Jesús. Para ser un embajador, nosotros tenemos que experimentar reconciliación. Eso es lo que tenemos que experimentar. Reconciliación. Nosotros representamos al reino de los cielos explicando la reconciliación. Lo único que podemos aportar como embajadores es eso: reconciliación. Y si algo tenía por qué gloriarse la iglesia de Corinto, era eso: Dios está reconciliado. La pregunta que yo debería hacerles a ustedes esta mañana es la siguiente: oiga, no distraigan tanto a la gente. ¿Estás conmigo? La pregunta que yo debería hacerles esta mañana, mis hermanos, y todos deberíamos tratar de responderla, es: ¿en qué etapa de la reconciliación me encuentro? ¿En qué etapa de la reconciliación me encuentro? ¿Estaré en la primera etapa en Cristo? O sea, ¿en verdad estoy experimentando todos los beneficios de estar en Él? ¿Estoy cubierto de Jesús por todo lado? Que ya hasta mi identidad ha sido perdida, porque cuando me ven a Jesús.
Mis palabras ya no son mis palabras, sino mis palabras están siendo la reproducción de lo que Jesús está diciendo, porque esa es la única manera en la que puedo experimentar estar en Jesús. Estoy en Cristo. O tal vez estoy en el segundo nivel. ¿Soy nueva criatura? ¿O hay todavía en mí cosas del viejo hombre? ¿O hay todavía en mí los pecados con los cuales he llegado a la iglesia y sigo peleando con los mismos pecados? ¿Será que no he sido nuevo? ¿Estamos experimentando los planes de Dios? ¿O seguimos golpeando en nuestros planes y encaprichados en nuestros planes? No te digo que deseches todo lo que has hecho en tu vida. ¿Qué es tu prioridad? ¿Los planes de Dios o los tuyos? ¿Estaremos experimentando los planes de Dios? Por cierto, esta pregunta no es para desanimar. No, la verdad es que sigo en la misma circunstancia. No te desanimes. La Biblia dice que si estás en Cristo, su obra va a ser terminada. Sigue dándole ahí del clavo. Sigue dándole. No te desanimes, porque aquel que ha empezado la buena obra en nosotros va a ser fiel en completarla. La Biblia dice que cuando Él hizo a los animales, dijo animales, plantas, pero cuando hizo al hombre, un hombre nuevo, se tomó el tiempo de poder armar en arquitectura le decimos un mono, una escultura de tierra, de barro, para luego darle vida. Créeme, se demora mucho en hacer eso. Tal vez estás en ese proceso de formación. No te desanimes, porque Él va a terminar esa obra, y cuando termine esa obra, corre para los planes. Wow, nueva criatura. No te desanimes. Lo importante es que estés en alguna etapa de estas. Ya estando en nuestra etapa, puedes hablar ya de esto. Imagínate decir: oye, ¿saben una cosa? Me he empezado a reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. ¿Cómo es eso? No sé, pues vente a mi célula, vente a mi grupo Conexión. Seguro mi líder va a hablar de eso. No. Pero estoy reconciliado con Dios. ¿En serio? Sí, porque estoy en Cristo. Otro dirá: ¿sabes? Estoy reconciliado con Dios. Y ahora puedo representar eso. ¿Sabes qué? Tengo muchos errores, sí, lo reconozco, tengo muchos errores. Pero el Señor está obrando en mí. Y ¿sabes qué? No soy el mismo. Ya voy 2 años en Cristo y ¿sabes qué? No soy el mismo. Puedo decir que no soy el mismo. No estoy terminado, no soy el esposo que mi esposa quisiera. Pero va mejorando, está mejorando. O 3, el amor de Dios. ¿El amor de Dios te ha alcanzado? ¿Ya eres su amigo? Me encanta pensar en el concepto amigo. ¿Sabes? Un hombre puede tener muchos amigos, pero el amigo al que realmente le tienes confianza es aquel al que le cuentas tus asuntos, ¿no? Es al cual que llamas cuando te falta plata, lo llamas y dices: oye, ¿me prestas unos pesos? Cuando hay un problema, cuando te chocas, lo llamas a él: oye, me he chocado, ¿me puedes venir a ayudar? El amigo es aquel al cual recurres. ¿Es Dios ya tu amigo? ¿Has experimentado de su amor? Cuatro, responsabilidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad de ser la voz de Dios para este mundo perdido. Estamos comprometidos con la responsabilidad, o es algo, no, la verdad no tengo el compromiso yo solamente vengo los domingos, no me exijan más. Avánzale un poquito más. Abraza la responsabilidad de ser la voz de Dios, porque eso decía el versículo, ¿no es verdad? Ahora somos embajadores, como que Dios hablara por medio de nosotros.
Señor, ok, yo quiero ser tu portavoz, donde esté que esté, y hablar de lo que tú has hecho por este mundo. Y voy a ser responsable en eso. O el versículo 5. ¿Has permitido que Jesús tome tu lugar en este proceso de justicia? En otras palabras, ¿has abrazado su muerte y su resurrección? ¿A ese nivel de caminar confiado? ¿A ese nivel de caminar confiado y decir, sabes que realmente Él me justifica, Él me conoce? ¿En qué nivel estamos? ¿En qué punto estamos? Porque todo eso, mis hermanos, nos habilita para ser correctos embajadores. Amén. El que me ha entendido esta mañana diga, te he entendido. Vamos a ponernos en pie y orar. Porque quiero que oremos hoy por aquellos que en algún momento nos hemos estancado en esta hermosa etapa de ser embajadores de Cristo. Señor, queremos darte gracias por esta mañana. Gracias porque hoy hemos podido correr a tu palabra, correr a tu escritura, para buscar en ella revelación. Gracias, Dios, porque hay gente siempre en medio nuestro, siempre hay gente que impresionantemente obra de una manera acertada y que son buenos embajadores, que han experimentado la reconciliación contigo en todo su esplendor. Gracias, Señor. Pero hoy nuestra oración es por nosotros, Señor, los que nos falta tanto. Señor, la oración es por nosotros, los que venimos a la iglesia, pero no experimentamos estar en ti. La verdad es que, Señor, nos falta tanto para recibir todos esos beneficios de estar en Cristo. Padre bueno, introdúcenos, sumérgenos para que Cristo nos rodee, Cristo por todo lado. Gracias, Señor, porque hay gente que ha dejado sus pecados, pero habemos otros, Señor, que aún ese pecado nos sigue atormentando. Señor, hoy nos arrepentimos una vez más. Señor, ese pecado, sabes que aún, Señor, peleo con esos sentimientos de querer volver al vicio. Aún, Señor, peleo con ese deseo de agarrar mi celular, entrar a páginas incorrectas. Señor, aún peleo con ese deseo de llamar a gente que yo sé que me va a hacer daño. Aún, Señor, no he muerto por completo, pero hoy, Padre, quiero avanzar en ti en este proceso. Experimentar de tu amor, alcanzarte para ser como amigos, más que amigos, tu hijo. Dice, Señor, hasta el día de hoy hemos vivido sin abrazar esta responsabilidad de ser embajadores. Hoy, Señor, permítenos abrazarla. Abrazarla. Abrazamos, Señor, hoy tu muerte, ese proceso de justicia. Gracias, Dios, por lo que haces y por tu palabra hoy.